Recording. Okay, ¿quién quiere empezar primero? Dale tú. Bueno, ¿qué significa el Spanglish para todas nosotras? Okay. El Spanglish. El Spanglish para mí lo usamos frecuentemente. Es algo que lo practico bastante con mis amistades que conocen inglés y el español, mi hermano porque los dos nacimos acá, mi novio porque él se creció aquí, mis padres aún un poco porque entienden bastantes cosas en inglés aunque no lo hablan muy bien, pero el Spanglish es algo, es parte de mi vida, es algo normal. ¿Y para ustedes? Pues para mí también es casi lo mismo. Siempre lo hablo con mis hermanos, a veces con mis padres, porque como yo no sé el español muy bien a veces, pero más con mis hermanos o personas casi mi edad. Yeah. Okay. Mm-hmm. De tu generación, right? Mm-hmm. Yeah. I feel you. También para mí el Spanglish es muy normal, porque igual a veces puede ser como, no sé, una palabra en español que me confundo, a veces nada más lo sé en inglés, se me confunden a veces, pero sale muy natural. Yeah. Es más común también así con amistades o mis primos o de mi edad. Igual. ¿Y tú, Kat? También es el mismo para mí. Spanglish es como hablando inglés y español al mismo tiempo. Cuando no sé una palabra en español, lo pienso, I think of what it is en inglés. Y después lo digo. Yeah. No sé. Sí, también para mí es normal. Es que no quiero dejar de hablar en español solo porque no sé una palabra. Mm-hmm. Y toda la gente me van a saber conocen esas palabras. Gotcha. Yeah. Y yo creo igual, yo también pienso, a veces cuando se me olvidan las cosas en español, cómo decirlas, pienso cómo decirlo en inglés y como que me acuerdo un poco, eso me ayuda bastante. Ahora que sí. Ya, a ver. Y dice, ofrece unos ejemplos de las cosas que consideras expresiones en Spanglish. So, ¿qué son algunas de las frases que usas o algo que dices en Spanglish? Cualquier frase que uso que es en español y en inglés, que exprese algo. Cuando No, hablas de los no dos. creo que sea necesariamente una cosa específica. Para mí puede ser lo que sea. En el primer podcast que escuchamos, el señor estaba hablando de algunas de las palabras que ellos usaban en Spanglish o que se han desarrollado en Spanglish, como estresar. No es una palabra, pero estresar la usamos bastante porque podemos usar el significado en inglés y adecuadamente lo podemos utilizar para usarlo en español para expresar la misma cosa. También lonchería, like cafeteria, también él usó esa que es una palabra Spanglish, y también dijo soquetes, that are socks. Yo nunca he escuchado, I've never heard. Yo nunca he usado soquetes. Nunca he escuchado eso. Yeah, me neither. Pero eso fue algo que él dijo. Algunas de las cosas que yo personalmente sí uso, yo digo parquear en vez de estacionarme, parquearme. Yo también. Yeah, yo lo uso bastante. Lonche, creo que uno tiene que decir almuerzo, si no me equivoco. Y yo digo lonchar o lonche. ¿Qué más?
me he dado cuenta que en Facebook, no sé si ustedes también tienen Facebook, pero like bastantes de los memes que veo, veo memes en inglés y en español. Like I can relate. Yeah. So, Sí, así como en el primer podcast, que también él mencionó que en las estaciones de radio incluyen mucho el Spanglish, como cuando describen una calle o sale muy normal la oración. sí, sí es verdad. También bastante de la música, hablando de eso también, en la música que escuchamos hoy en día, like Bad Bunny, por ejemplo, like es uno que usa bastante, habla en inglés y habla en español, like hace un mix de los dos. Y otros artistas también que tienen bastante influencia de like los raperos, por ejemplo. Yeah. También mencionó en ese video como que, no sé en qué parte, pero usan condones que dice anti-baby. Oh. Pero esa palabra, él dijo que es como Spanglish, pero anti y baby son dos palabras que son en inglés. No tienen parte que dice anti-baby. O Para mí, anti-baby. ¿cómo? Anti-baby. Anti, like Anti. like antibody or anti, casi que no, anti. Yeah. Eso para mí no es que necesita tener un pedazo de español en un palabra de inglés para que necesariamente necesita hacer Spanglish. Para mí puede ser lo que sea, pero es un modo de comunicación nomás. Gotcha. Okay. All right. No, pues estoy de acuerdo. Deje ver. Otras palabras que ustedes usan o frases que ustedes usan en Spanglish. Okay. Okay, yeah, okay. Okay. Dice, define qué es una lengua o una forma lingüística dominante en tu comunidad. ¿Dirías que el Spanglish es una lengua dominante? Yo diría que sí. ¿Ya? ¿Por qué? Especialmente donde yo vivo, like, la mayoría de la gente es hispana. So, y todos los muchachos que van a la escuela aquí, pues hablan inglés y el español y se comunican casi siempre en like Spanglish cuando yo he visto cuando salen de las escuelas. Okay. También he notado mucho con los estudiantes también que dicen mucho like en vez de como. So, cuando dicen una oración, dicen como like. Y lo mismo, ajá. Yeah. ¿Y casi? Creo que también es un lenguaje o una forma de hablar que es dominante del área de donde soy, porque también hay en Houston, es bien diverse y diferentes lenguajes. Entonces sí, siempre como en el radio escucho siempre que lo usan, como en ese video que estaban hablando de Ford. Siempre escucho cosas así en el video y también en la escuela cuando unos estudiantes hispanos son más confortables hablando en español rather than inglés. Entonces escucho que hablan los dos y para mí eso es Spanglish. Yeah. Yo creo que eso es algo muy común, especialmente con la primera generación que haya nacido aquí, por ejemplo, de padres inmigrantes. Por ejemplo, conmigo, mis padres, los dos son de El Salvador y ellos eran inmigrantes. Pero cuando llegué acá y fui a la escuela, en la casa hablaba español, pero en la escuela siempre hablaba inglés. Entonces era como un mix, una mezcla de los dos. So el Spanglish era muy común entre mis amigos porque ellos estaban en situaciones iguales, que los padres eran inmigrantes, pero el environment o
el alrededores de nosotros, todo era en inglés. Los cartoons, con nuestros amigos en la escuela, los deportes, todo era en inglés. Es una mezcla de los dos que es algo muy común aquí en los Estados Unidos. Y no solamente con el español, sino que con otros lenguajes también, porque como Cassie había mencionado, aquí en Houston tenemos mucha diversidad porque tenemos bastantes culturas que se mezclan. So, yeah, por eso es que me gusta vivir en Houston. Especialmente por la comida. Yeah. Yes. A ver, ¿cuál era la otra pregunta? Reflexionar. ¿Te consideras hablante de Spanglish como con quienes usas esa forma de lingüística? Creo que ya mencionamos que En todas nosotras, sí. comunidad y con todos, ¿verdad? Más con los Yo jóvenes. hablo Spanglish con todos, con mi familia y con mis amigos. Y con mis amigos que no saben hablar español también. A veces digo como un random word en español, nada más porque lo quiero decir. No Ya. quiero dejar de hablar en español. No sé. Y así aprenden, también mis padres han aprendido bastante. Por ejemplo, ellos no son muy fluyentes en inglés, pero si les digo algo en inglés, me van a entender, aunque no me puedan decir algo adecuadamente en inglés de regreso, pero me entienden. So, y así aprenden también ellos. All right. Sorry, my video is lagging a little bit. Oh, it's okay. No hay problema. Dice, ¿has notado que tus amigos latinos o tu familia tiene una preferencia lingüística o un contexto donde usa una lengua sobre la otra? So, ¿el Spanglish o el inglés más o el español más? ¿Cómo es en tu hogar? Mi familia lo habla más el español. Sí, a veces hablan el inglés en la casa, pero están más acostumbrados al español. Okay. Pero a veces cuando mi hermana o yo hablamos en inglés, se nos sale también Spanglish, so ellos pueden entender a veces que estamos hablando, aunque no lo digamos todo en español. Okay. So, un poco de los dos, una mezcla. Pues con mis hermanos, ellos hablan más en inglés porque aunque yo sé los dos, ellos casi no saben mucho el español. Ya en realidad ellos perdieron mucho del vocabulario que tenían. Como mi hermana, aunque ella iba bilingüe por unos cuantos años en el elementary school, ella ya casi no se recuerda mucho el español. Y ellos prefieren el inglés, pero cuando yo hablo con ellos es una mixta de los dos. Y yo tengo que ser como el translator entre ellos y mis padres. Okay. Para mí es también los dos. Mi mamá casi siempre me habla en inglés y mi papá a veces me habla en inglés, pero creo que la mayoría del tiempo me habla en español. Okay. Porque él nació donde hablan español. Entonces creo que está más confortable con eso, pero también me habla en inglés mucho. ¿A dónde nació tu papá? Nació en Chicago, pero creció en México. Oh, ok, se creó. En- Ok. Qué bien. Sí, Um, mi hermano y mi hermana y yo creo que preferíamos hablar en inglés, pero también entendemos los dos lenguajes porque mucho de mi familia, de mi mamá y mi papá, solo hablan en español. Entonces necesitamos saber español para saber lo que están diciendo y para comunicar con ellos. Ya, también con nosotros, por ejemplo, mi abuelita, ah, el otro día cuando la vi, ella tenía un libro y estaba escribiendo cosas de la Biblia, pero en inglés. Y ella estaba tratando de practicar conmigo, pero mi abuela, ella nació en El Salvador,
straight up like Salvadorian. And ella estaba tratando de aprender las cosas en inglés. Ella, aunque se crió allá, nació allá, toda su vida ha pasado allá, venía a visitar acá a los Estados Unidos frecuentemente y aún ella, aunque está viejita, quiere aprender unas pocas cosas en inglés para que no se quede muy atrás, porque ella siempre dice, todos mis nietos se les están olvidando el español, no lo quieren hablar, así que yo tengo que aprender en inglés para comunicarme con ellos. Creo que también mi abuelita es un poco así. Ella también solo sabe español, pero a veces creo que ha aprendido como unas frases en inglés, como siempre cuando when I end una conversación con ella, le digo I love you y ella me dice I love you, bye. Como un poco de inglés, incluye un poco de inglés. Está bien, ya hacen el esfuerzo. Ella también es mi mamá. Sí. Ella casi ella sí entiende el inglés, pero casi no, en realidad no lo habla. Pero ella ha aprendido a escribir en inglés y cosas así por cosas que ella tiene que hacer, como escribir los cheques y cosas así. Okay. Sí, también mis papás, ellos han aprendido más cómo hablarlo ya, pero no muy bien escribirlo, pero sí están aprendiendo más cómo hablarlo y lo entienden cuando alguien les habla en inglés. Pregunta, ¿a quiénes los padres siempre le han traído la correspondencia o el mail para que le lean las cartas? Porque ellos no quieren, right? Léeme esto que dice. Sí, léeme eso que dice. Y después si uno no sabe, entonces ¿para qué chingados te mandan a la escuela si no sabes? Sí. Cosas del insurance y cosas así que yo no entiendo. Yeah, and I'm like, Mom, estoy en segundo grado, yo no sé qué quiere decir esto. Sí, a veces cuando decimos como no entendemos esto, no queremos decir que no tenemos la palabra, sino no entendemos cómo, qué se refiere esto, aunque estuviera en español. ¿Cómo traducirlo? It's like, yo no voy a saber cómo traducir estos términos grandes de adultos y tengo 8 años, Mom. Like, yo no sé qué es un mortgage. Right? That's where Google Translate comes in handy. Yeah, no más que back in the day or on my day, no teníamos a Google Translate, así en tu phone. Back in my day todavía teníamos dial-up, donde mi hermano y yo nos peleábamos y si él no me dejaba usar la computadora porque yo quería hablar en el teléfono o si yo estaba en el teléfono no podía usar la computadora, old school. Y me recuerdo cuando mi hermana y yo necesitamos tomar turnos para usar la computadora y ahora lo podemos usar al mismo tiempo. Yeah. Es mucho más avanzado ahora. Y peor en los días de nuestros padres cuando no tenían nada. Libros. Yeah. A ver. Cuando se enfadan o se emocionan, ¿qué lengua usan ustedes? Yo creo que para mí depende. Porque por ejemplo, si estoy peleando con mi hermano o algo así, uso el inglés porque yo sé que con él me desquito en inglés. Pero si estoy hablando con alguien que la lengua de ellos es el español, entonces cuando estoy enojada con ellos ya se me sale el español. So yo creo que de enojar, o I can do it in Spanglish, puedo hacer de los dos también. Depende de la persona y la razón por la cual esté enojada. ¿Y ustedes? Yo creo también para mí, si la persona habla en español y no entiende en inglés y quiero discutir algo, entonces lo voy a discutir en español. Maybe say a cuss word in English so they won't know it. No kidding. También creo para mí es igual que con mis hermanos o mi hermana. Usualmente como hablamos más el inglés, si peleamos o algo emocionado, si es algo emocionado o algo que estamos discutiendo, siempre me va a salir en inglés.
al menos que sea con mis papás, sí va a salir en español. ¿Y tú, Vanessa? Mm, yo tengo, like, problemas discutiendo en español porque yo sí lo sé, pero I'm not very confident in it. Okay. So, yo prefiero el inglés, pero si es con alguien que prefiere el español, pues en español. Aunque sean las malas palabras en español, pero las sabemos, ¿verdad? Yeah, I agree. A ver. ¿Crees que el Spanglish degenera la lengua? Y si su respuesta es afirmativa, ¿cuál de ellas, el inglés o el español? Yo no creo que el Spanglish degenere la lengua, sino que es algo que deberías de ser como orgulloso, porque puedes cambiar de un lenguaje al otro y like, tu cerebro ya sabe qué significa ambos. So, no creo que es algo que se debe de ver, no sabe el lenguaje inglés o no sabe el español. Creo que es la mezcla de los dos que sale muy natural, que sería algo que alguien debería estar orgulloso. Okay, good. Yo también creo que es algo que te puede ayudar en vez de generar. That's how you say it. Mhm. Si no sabes cómo comunicarte en un lenguaje, creo que te puede ayudar en pensar esa palabra y a veces lo puedes recordar en español o en inglés o a veces no y después dices lo que sí recuerdes y te ayuda a aprender lo que sí sabes y lo que no sabes. Yeah. Yo también creo que no degenera ninguno porque en realidad yo creo que pues lo hemos visto en, like, con otros idiomas, con el inglés, donde ¿cómo decir? How do I say it? How we add diferentes palabras ya después de años, como no hablábamos el mismo español ni el mismo inglés hace 100 años. Okay. It just adds to the language, you know? Okay, I get it. Yeah, I feel that. Yeah, porque hay bastantes frases y cosas, modo de decir cosas que cambia sobre el tiempo. So, la lingüística how do you say, develops. Siempre se transforma. Yeah, En Yeah. continuación. right? Ya se desarrolla. So, yeah, I agree, yo estoy de acuerdo. Yo no creo que lo degenera tampoco. Yo creo que es algo, como Ashley dijo, que deberíamos ser muy, muy orgullosos porque nosotros tenemos la habilidad de poder descifrar o entender qué es lo que está sucediendo en inglés y en español. Y es algo que yo siempre he escuchado, por ejemplo, cuando dicen que la persona que habla dos lenguajes o más de un lenguaje, dos lenguajes vale por dos. Y es verdad, porque especialmente aquí, que nosotros los países alrededor son más que todo españoles, bastantes inmigrantes están viniendo a los Estados Unidos. Es mejor saber ambas lenguas, las dos lenguas, para poder comunicarnos mejor y poder ser más útiles en las cosas que nosotros hacemos, como nuestros trabajos, nuestros estudios, la comunicación, entender las culturas. So, es una cosa que es maravillosa porque en otros países como Francia o España, Italia, Alemania, esos países europeos, ellos quieren que sus ciudadanos aprendan más de un lenguaje. Eso es algo que ellos quieren que sus ciudadanos sepan. Más sin embargo, aquí en los Estados Unidos, como que se quiere más que todo dominar solamente el inglés. Y he escuchado cuando dicen, speak English, like in the United States, we speak English. And it's like, no, este país es un país hecho por inmigrantes. If anything, you need to embrace all cultures. Yeah. Yeah. Creo que cuando la gente se enoja cuando alguien habla español, es simplemente porque están celosos que no lo entienden la otra persona.
como he visto muchos videos en Twitter que Ujú. ponen que gente que va a restaurantes está hablando en español y es personas americanas usualmente que se quejan que habla inglés, estás en Estados Unidos, como, ¿por qué si sé las dos lenguas? ¿Por qué me vas a prohibir hablar eso? Yeah, no, Ujú. ridículo. Okay. A ver, ¿qué dice la próxima? Dice, ¿qué opinión te merece el uso de Spanglish? What? Que no esté fuera. No. Okay, next question. ¿Crees que solo hay una manera de usar el Spanglish? Elabora. ¿No? Um, Creo que no lo ocuparía en un lugar como más profesional, Okay, okay. porque aunque es bueno saber las dos lenguas, creo es más profesional. Si lo vas a hablar en español, háblalo todo en español, o si lo vas a decir todo en inglés, dilo en inglés. Como en una entrevista de trabajo, Okay. no creo que lo ocuparías el Spanglish muy común. Ujú. So, es Ya, más como conversaciones casuales con tus amigos o tu familia. ya, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo mucho porque, como tú dijiste, en una situación profesional, uno tiene que, por ejemplo, si tienes un cliente o vas a traducir, es mejor que sepas el español eficazmente para poder dar una traducción correcta. Por ejemplo, yo trabajo con abogados y a mi abogado en particular, él es árabe, él no sabe el español, pero nosotros tenemos bastantes clientes que hablan español y ellos hablan con el abogado por medios míos porque yo les traduzco a ello a todo lo que el abogado dice y lo que él sugiere legalmente. Y si mi traducción no es eficaz, si no puedo comunicarles a ellos lo que está diciendo el abogado, entonces yo fallo con los clientes porque eso los puede perjudicar a ellos. So, eso es muy importante, saber cómo hablar bien y traducirlo bien el inglés y el español en un trabajo, en un lugar profesional. So, estoy muy de acuerdo con eso, Ashley. Para mí es un poco diferente, como mi español no está perfecto, trato en lugares profesionales como mis trabajos, trato mi mejor de ayudar a las personas que no entienden inglés y trato de traducir cosas y a veces no sé cómo decir una cosa en español o no recuerdo cómo decirlo en inglés. Y eso uso el Spanglish. Y sí es como un, un lugar profesional. Creo que sí puedes usar Spanglish professionally, pero depende. Como si la persona no se mira confortable, como estás hablando, a lo mejor es mejor to refer them a alguien que sabe el español más mejor, Ujú. para no confundirlos o, o no sé. Um, Así es que no creo que es ofensivo usar Spanglish um, profesionalmente, pero también se puede usar con casually, casual. Como siempre uso el Spanglish en mis clases de arte, hay estudiantes que solo saben español y siempre les explico cosas y a veces digo como una palabra ah, en inglés o una palabra en español y ellos me entienden y les ayudo en vez que they fail. That's the only other option. Porque la maestra, ella no entiende español. Entonces yo soy la persona que le necesito ayudar en ese lugar professional, I guess. So.
estoy de acuerdo con Cassie. Yo creo que sí puedes usarlo en unas instantes profesionalmente, Ujú. pero también I see it more as like algo que usas más casualmente. Right. Dice, ayuda el uso de Spanglish a definir la identidad del latino o el hispano en los Estados Unidos. ¿Y crees que el Spanglish es una representación de vivir entre dos culturas? Creo que sí es una representación de vivir entre dos culturas porque creces con culturas de español, de donde seas, como Salvador, México, sabes ambas culturas de eso y Estados Unidos. Y creo que es bueno tener ambas culturas y saber, como, no sé, como, like, combinar ambas. Creo que es bueno también. The more you know. Ujú. Ya, estoy de acuerdo. Yo creo que dado que bastantes de nosotros somos nacidos aquí y nuestros padres son inmigrantes o nuestros abuelos son inmigrantes, pero la cultura de nosotros es la de Estados Unidos, como había mencionado, es una de inmigrantes, pero nosotros en los Estados Unidos como que hemos hecho nuestra propia cultura de varias otras culturas que se han venido a mezclar acá. Somos un melting pot de un poco de todo, pero también cada uno tiene un twist de su propia cultura. Como habías dicho, mi cultura yo sé bastante de la cultura del Salvador porque mis padres son salvadoreños, ustedes de México, tal vez porque sus padres son mexicanos, los cubanos de Cuba, italianos de italianos, pero todos que nacimos acá en los Estados Unidos tenemos un poquito de los dos, hacemos nuestra propia mezcla de nuestra cultura, en el cual viene el Spanglish. Y yo creo que el Spanglish, como nosotros podemos entender los dos, hacemos nuestra propia fusión o nuestra propia cultura. Porque, por ejemplo, yo quiero que mis niños sepan español y también. Yo no quiero que pierdan eso, pero también quiero que sepan el inglés bien, porque yo quiero que ellos sepan los dos, puedan adaptarse aquí y si vamos a visitar a mi, the motherland en El Salvador, ellos también se pueden adaptar allá también. So, es bueno tener un poco de los dos. Ujú. Yo Yeah. también estoy de acuerdo. Es algo que me recuerda algo que a veces dice mi mamá cuando mi papá dice, es que cuando yo era niño yo hacía todas estas cosas y mi mamá dice, sí, pero eso era en México. Aquí con la cultura, con las cosas que son diferentes tiempos. Yeah. 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 Y sí es verdad, mis padres siempre me decían eso también porque, por ejemplo, cuando yo estaba más chiquita, cuando estaba en la high school, yo me gradué en el 2010 de la high school, FYI. Tal vez un poco más viejita que ustedes, pero necesitaba el internet, y yo siempre le decía a mi papá, hey dad, necesito que compres internet porque necesito hacer mi tarea, y él siempre decía, allá en El Salvador, nosotros no necesitábamos, no había internet, no sabíamos ni qué era eso, y nosotros usábamos lápiz y papel, eso es lo que usábamos nosotros, y eso es lo que necesitas tú, and I'm like, well dad, aquí es diferente porque la cultura es diferente aquí en los Estados Unidos. Uno no puede, me tienes que llevar a la librería porque yo no tengo lo que voy a aprender solamente en un libro, tengo que buscarlo en el internet de varios sources, no solamente de un libro, y aquí no se aprende igual que allá. Y eso es algo que él sobre tiempo tuvo que aprender, porque siempre cada año, escolar venía a la casa de la escuela y tenía una lista de todos los útiles que tenía que comprar, Kleenex, pencils, hand sanitizer, todo esto. Y me dice, ¿por qué necesitas toda esta lista de cosas? Allá no en El Salvador teníamos esos, nomás teníamos papel y lápiz. Y eso es lo que siempre me decía, pero es diferente aquí, no es igual que allá.
I don't know, es difícil para ellos comprender porque es una diferente cultura. Sí. Yeah. A mí mis papás me dicen que si algún día yo quiero trabajar en México, que es importante saber los dos lenguajes, porque a veces como hablo más el inglés que el español, a veces se me olvidan algunas palabras y ellos se enojan conmigo porque dicen, eres mexicana, debes saber el español bien. Y como siempre he estado estudiando el español desde middle school, middle school y todos estos años he tenido clases de español. So, se enojan conmigo cuando no sé decir una palabra en español, Yeah. porque dicen, has tenido tantos años con clases en español, pero sí dicen que es importante porque si trabajo yo en México algún día, sería como una buena posición porque sabría ambos el español y el inglés. Ujú. Sí, es verdad. Okay, so me imagino que sí escucharon los podcasts sí hablamos de un poco del primero, pero no creo que hablamos un poco de los otros dos. Sandra Cisneros, ¿ustedes leyeron The House on Mango Street alguna vez? No, No, yo nunca. Creo que lo leí hace mucho tiempo, no me recuerdo. Ya, yo le leí hace tiempo también, back in high school, 2010. Fue cuando lo leí, hace mucho, mucho tiempo, pero sí lo leí y era un muy buen libro. Y yo me acuerdo que cuando leí, I could relate bastante. Y porque ella nació en Chicago en 1960. Pero tenía bastante, influencia latina, porque en Chicago, como casi tú dijiste que tu dad era de allá o creció por allá, tú sabes que ellos tienen bastante influencia mexicana. Y yo he visitado Chicago algunas veces, so ya tiene la influencia latina, está bien grande en Chicago. Y alguna de las cosas en su libro de la que ella escribió, como la pobreza en la comunidad hispana, el cuisine, la comida, las cosas, la cultura de ella, el hecho que la familia de ella hablaba en español, aunque ella lo escribía en inglés para que los readers de ella les entendieran, pero ellos hablaban, el diálogo era en español. Bastantes de las cosas que ella hablaba, I could relate, porque así era conmigo también. Yo no nací en una familia rica, éramos ricos en amor, pero no en dinero, pero, siempre estábamos juntos. Yo vengo de una familia grande y aunque nuevamente nosotros no somos ricos, pero tenemos mucho amor y tenemos toda la familia, eso era algo que yo estaba de acuerdo con ella, porque son cosas más o menos comunes en la familia latina. A big family. I don't know. ¿Tienen familias grandes ustedes o no? ¿O yo soy la única? Tengo familia en México, pero aquí no. No. sí, ¿Y mi familia ustedes? es muy... Algo que me pareció también interesante del segundo podcast es que, como tú dices que lo escribió todo en inglés, el libro lo escribió todo en inglés, pero como que lo hizo en una manera que pueda describirlo como en español, que lo entiendan como en español. Algo así ella mencionó. Ya, sí, es verdad. Y es diferente porque una de las palabras que usó era que barbarian o barbérico, algo así, no. Barbarity. Ya, qué barbaridad. Y eso lo usamos bastante en español. Qué barbaridad, mujer, ¿qué estás haciendo? ¿Qué piensas? Si lo usamos esas cosas. Pero en inglés casi nunca usamos esa palabra. Pero en español es algo muy común porque el español, I don't know, es diferente, lo hablamos Es como diferente. más exaggerated. Sí, como con más pasión, más emoción, I don't know. Y Sí, pues por eso es que dicen que el español es uno de los lenguajes de amor, ¿no? Pues es más apasionado, más, I don't know, más pizzazz. también es más fuerte, creo yo, cuando alguien discute en español.
Yeah. como sale más, I don't know, siento como que lastimas más el sentimiento de una persona en español que en inglés. Ya, yo estoy de acuerdo también. Yo creo que el español es mucho más fuerte. Y hay algunas cosas que yo me he dado cuenta que hay palabras en español que no hay una traducción adecuada en inglés. Como por ejemplo, le puedes decir a alguien, I like you, ¿verdad? Like, te quiero. Or Me no, gusta. me gustas. O I love you, like, te amo, pero there's no, like, word for te quiero. Like, what is querer? Like, I it's want you. like, and it's not I love. want you. It's kind of in the middle. Like, I don't Ujú. know. I want you, is that right? Porque querer significa que Want? quieres algo. Want? Is it I want you? Oh, man, that sounds weird. I don't know. Yo Pero- creo que es porque a veces, like, las traducciones o like, las frases, they don't carry the same weight, right? Yeah, that's what it is. Not the same, la misma afección, right? I Like, agree. me recuerda un poco como en el idioma de japonés, like, hay muchas cosas que tienen cierto, like, certain meaning, a certain weight to it that si lo traduces, it really doesn't make any sense. Yeah. Porque también ellos tienen tienen tres sistemas de escribir. So, lo hace más difícil para traducir. Oh, wow. No lo sabía eso. Ya, y es verdad. Y varias otras lenguajes también, como el árabe. Mi jefe, como les había mencionado, él es árabe y él lo habla, he's fluent, él lo habla muy bien. Pero hay algunas cosas que a veces él no me puede describir porque no hay una palabra en el inglés para poder traducirlo, para que me lo pueda explicar. So, yo creo que eso es con varios lenguajes. Hay bastantes lenguajes que tal vez no hay traducciones adecuadas para poder apropiadamente describir el significado de esa palabra. Yeah, it's true. I agree. Pero, a ver, y el último video de Junot Díaz. Yo me di cuenta que él hablaba en inglés y en español. Y, I don't know, me dio mucha tristeza el último video, porque él estaba describiendo cómo su mamá es una mujer latina, siempre muy, muy fuerte, no enseñaba ningún like weakness, nunca enseñaba sus debilidades. Y después cuando ella le contó a él que con el tono de ella que no era igual de fuerte, que tenía cáncer, me dio mucha tristeza porque me pone a pensar que sí, para mí, por ejemplo, mi mamá, ella para mí es una mujer muy fuerte. She's my role model. Yo siempre le he visto que ella es de fuerte carácter, like she don't take no bullshit, you know, y a mí me encanta, you know, I love that fire about her. Pero para verla, si me imaginaría algún día verla en una posición donde ella está débil, no me gustaría pensar de ella de esa manera, porque she's a firecracker, you know, no es algo común para mí. So I really felt for him on that video. Me dio mucho pesar escuchar ese video de él, pero I don't know, ¿cómo ven ustedes a sus madres? Creo también igual, creo poder describirla también que es como un firecracker porque no se deja de nadie ni de nosotras. Yeah. So, ella está siempre lista para defenderse por cualquier razón. Está muy defensiva todo momento. Y no es malo porque... No, pero sí es a la misma vez sensible porque es muy... ¿cómo se dice? amorosa. Ajá, pero también como que se protege mucho, como un escudo. I guess puedes decir que cuando se define es como su escudo para que la gente no la vea como, oh, eres débil o te dejas de todo. Okay. Yeah. Así también es mi mamá. Yeah. ¿Sí? ¿Y tú, Cassie? No sé. A veces puede, I guess, ser defensiva y a veces no, como a veces she's
bien relajada. Bien Y relajada. como me da abrazos, muchos abrazos y besos. Y siempre me dice que me quiere. Yeah. Y a mí me gusta eso. Ya, bien amorosa. Ya, yo veo que mi mamá también, ella es muy amorosa, like, por ejemplo, si le llamo ahorita por teléfono, like, hello, mi princesa, or hello, mi amor, like, siempre me dice cosas así. Um, y yo creo que por eso es que también yo espero eso también de mi novio. Yo espero que me diga mi amor, and baby, and princesa, and like all that mushy stuff, because like, okay, mis padres así me trataban de princesa y de mi amor, entonces, ¿por qué tú no? You know? I don't know, that's just me. But yeah. Pero sí, but at the same time, también mi mamá es fuerte cuando tiene que ser fuerte, saca las uñas cuando lo tiene que sacar y es amorosa cuando tiene que hacerlo, Ujú. So espero tal vez algún día ser como mi mamá también, kind of like a mama bear. But yeah. Okay. Yo creo que hablamos o pasamos sobre todas las preguntas y repasamos sobre todos los podcasts. So I think we did good, girls. ¿Tienen cualquieres más opiniones o, algo más que agregar? Creo. No, No. quisiera decir que Spanglish no es una mala cosa, nomás es una forma de comunicación. Yeah. Es un modo de decir lo que quieres decir to someone. I don't know. All right. Yeah, it's not a big deal. That's not a big deal. All right. Well, I think we're just gonna end it here. Entonces, chicas, disfruten su fin de semana, el resto de su fin de semana, y ahí las veo en la clase el martes. Okay. Okay. All right. Adiós. I'll send the video. La profe, yo se la mando. All righty. Okay. Bye. Gracias.